El hermano de mi esposo hizo un chiste sobre que yo comía por dos en la cena de Navidad. Mi esposo se rió. No estaba embarazada y todos lo sabían. Había tenido una histerectomía 3 meses antes, después de que años de endometriosis dejaron mi útero hecho un desastre cicatrizado. Toda la familia lo sabía. Habíamos pospuesto el Día de Acción de Gracias porque aún me estaba recuperando. Su hermano Andrés sonrió mientras se servía puré de papas en el plato. Solo haciendo una observación, dijo, con los ojos yendo a mi tercera porción de jamón. Mi esposo, el hombre que había sostenido mi mano en cada cita médica, se limpió lágrimas de los ojos. Eso es divertidísimo, jadeó. La mesa se quedó callada. Su madre miró su plato. Su hermana de repente necesitó más vino. Me quedé congelada, tenedor a medio camino hacia mi boca. Esperando que alguien dijera algo, me defendiera, reconociera qué cruel era esa broma. Nada. Mi esposo alcanzó la salsera, aún riéndose. Me disculpé para ir al baño, y me quedé ahí por 19 minutos, contando los patrones del papel tapiz floral, mientras mis manos temblaban. Cuando regresé, estaban discutiendo puntuaciones de fútbol como si no hubiera pasado nada. Terminé la cena en silencio. Ayudé a recoger los platos y sonreí durante el postre mientras Andrés hizo 2 comentarios más sobre mi apetito. En el camino a casa, finalmente hablé. Eso realmente lastimó mis sentimientos. Mi esposo se encogió de hombros. Solo era un chiste. Estás siendo demasiado sensible. Andrés no quiso decir nada malo. Pero sí quiso decir, y tú te reíste. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Hacer una escena en Navidad? Es mi hermano. Me volteé a mirar por la ventana, viendo luces de la calle pasar borrosas. Yo soy tu esposa. La conversación murió ahí. Manejamos a casa en silencio, el tipo que se siente pesado y permanente. Esa noche, no pude dormir. Seguí repasando el momento, escuchando esa risa una y otra vez. La mañana siguiente, empecé a documentar todo. Cada comentario despectivo, cada vez que mi dolor fue tratado como inconveniente, cada momento que él eligió la comodidad de su familia sobre mi dignidad. Mantuve un diario, anotando fechas y palabras exactas. Empecé a ver patrones que había ignorado por 6 años. 3 semanas después, su madre nos invitó a su cena de cumpleaños. Decliné. Mi esposo fue de todos modos, regresando a casa con historias sobre la nueva promoción de Andrés y lo gracioso que fue toda la noche. No preguntó por qué no había ido. Hice una cita con un abogado de divorcio al día siguiente. Cuando le dije a mi esposo que quería una separación, se sorprendió genuinamente. ¿Por un chiste estúpido? ¿Vas a tirar nuestro matrimonio porque no puedes aguantar un poco de burla? Le entregué una carpeta. Adentro había 38 páginas de incidentes documentados de toda nuestra relación. Veces que había elegido los sentimientos de su familia sobre los míos. Momentos que se rió a mi costa. Cada ocasión que me pidió ser más pequeña, más callada, más conveniente. Miró las páginas, su cara pálida. Esto es una locura, susurró. ¿Estabas llevando puntuación? No, dije tranquilamente. Estaba recolectando evidencia. Eso fue hace 4 meses. Ahora estoy sentada en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas. Aún estoy desempacando. Mi teléfono vibra con otro mensaje de su madre. Te extrañamos. La familia no es perfecta, pero trabajamos las cosas. Andrés se siente terrible por lo que dijo. Lo borro sin responder. Lo que ella no sabe es que he empezado a hablar con su hermana. Hablar de verdad. Y ella también empezó a documentar. Tiene su propia carpeta ahora llena de sus propias páginas. La semana pasada, preguntó si podía quedarse conmigo unos días. Dije que sí. Ayer, se mudó permanentemente, y esta mañana, también pidió el divorcio. Su madre me llamó 16 veces anoche. Aún no he contestado, pero guardé cada mensaje de voz por si los necesito después. Los mensajes de voz empezaron calmados. Cariño, tenemos que hablar de esto. Estás rompiendo la familia. Luego se volvieron desesperados. Por favor, ven a la cena del domingo. Podemos arreglar esto. Para el mensaje de voz número 12, su madre estaba llorando. ¿Cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Se los reproduje a mi abogada. Los agregó a mi expediente. Su hermana Victoria estaba sentada frente a mí en nuestra pequeña mesa de cocina esa noche, su propio teléfono encendiéndose con mensajes cada vez más frenéticos. Su esposo había descubierto que se había mudado conmigo. Se había presentado en su oficina esa tarde, exigiendo que regresara a casa. Seguridad tuvo que escoltarlo afuera. ¿Cuánto tiempo estuviste planeando esto?, preguntó en voz baja, manos envueltas alrededor de una taza de té. Desde Navidad, admití. Tal vez más tiempo, simplemente no lo sabía aún. Asintió lentamente. He estado planeando desde Pascua. Cuando mi esposo le contó a su familia sobre mi aborto espontáneo en el brunch, hizo que sonara como si hubiera sido descuidada, como si hubiera hecho algo malo. Recuerdo ese día. Había estado ahí,
Vi a su esposo, Gregorio, describir su pérdida como si fuera un electrodoméstico defectuoso. Su madre había palmeado la mano de Victoria y dijo: «Bueno, siempre pueden intentar de nuevo, aún eres joven». Nadie había preguntado si estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar de ello. «También me están enviando mensajes», dijo Victoria, desplazándose por su teléfono. 53 mensajes desde esta mañana, principalmente de la madre de Gregorio. Aparentemente, estoy siendo dramática, tirando un buen matrimonio por sentimientos heridos. Saqué mi diario, el que había estado manteniendo desde Navidad. ¿Quieres ver algo? Se inclinó hacia adelante mientras pasaba las páginas. Fechas, horarios, citas directas, 6 años de pequeñas crueldades, comentarios desconsiderados, momentos donde me habían dicho que estaba exagerando. Lo había organizado por categoría. Comentarios despectivos sobre mi salud, veces que mis sentimientos fueron invalidados, casos donde la comodidad de su familia fue priorizada sobre mi dignidad. Victoria miró fijamente las páginas. «Esto es», hizo una pausa. «Esto es exactamente lo que he estado sintiendo, pero nunca lo escribí». «Deberías empezar», dije. «Confía en mí». Esa noche, nos sentamos juntas y ella comenzó su propia documentación. Empezó lentamente. Solo algunos incidentes del mes pasado. Luego recordó más. La vez que el padre de Gregorio hizo un comentario racista sobre su mejor amiga, y Gregorio se rió. La reunión familiar donde el tío de Gregorio se emborrachó y le agarró la cintura, y Gregorio le dijo que no hiciera escándalo. Las innumerables cenas donde había cocinado por horas y su familia criticó cada plato. Para la medianoche tenía 11 páginas. «No puedo creer que no lo vi», susurró. «Todos estos años seguí pensando que era demasiado sensible». «En eso cuentan», dije. «Convencernos de que el problema es nuestra reacción, no su comportamiento». Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de mi esposo. «Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Voy para allá». Le mostré a Victoria. Se tensó. Gregorio dijo lo mismo, que viene por mí. Reenvié el mensaje a mi abogada. Luego llamé al administrador del edificio. Dentro de una hora, teníamos instrucciones de seguridad actualizadas. Ni mi esposo ni Gregorio tenían permitido entrar al edificio. Si aparecían, seguridad llamaría a la policía. Mi esposo llegó a las 8 de la mañana siguiente. Observé desde la ventana del cuarto piso, mientras discutía con el guardia de seguridad, gesticulando salvajemente. Después de 15 minutos, regresó a su auto y se fue. Me envió un mensaje. «Has cambiado. No eres la mujer con la que me casé». Respondí. «Tienes razón. La mujer con la que te casaste aceptaba ser el chiste. Esta no». No respondió. Gregorio apareció esa tarde mientras Victoria estaba en el trabajo. Seguridad la llamó. Escuchó su voz en el teléfono del guardia, rogándole que solo hablara con él, llorando sobre cuánto la amaba. Le dijo al guardia que le preguntara a Gregorio si recordaba su fecha de parto, el bebé que había perdido. El guardia transmitió la pregunta. Hubo silencio. Luego Gregorio se aclaró la garganta y admitió que no recordaba la fecha exacta. «Fue hace 3 meses ayer», dijo Victoria al teléfono, su voz firme. «Si me amaras, lo recordarías». Colgó. Esa noche, la madre de mi esposo finalmente dejó de llamarme y empezó a llamar a Victoria, tratando de llegar a mí a través de ella, supongo. Victoria escuchó un mensaje de voz en altavoz. «Esto es tu culpa». La voz de su madre llegó cortante y acusatoria. «La estás envenenando contra nuestra familia. Mi hijo está devastado. Su hermano está preocupadísimo. Necesitas arreglar esto». Victoria lo borró. Pero los mensajes siguieron llegando de la esposa de Andrés, de varias tías y primos, todos diciendo las mismas cosas con palabras diferentes. Estaba destruyendo una buena familia. Estaba siendo egoísta. Estaba exagerando por un pequeño chiste. Ninguno de ellos mencionó la histerectomía. Ninguno reconoció lo que ese chiste realmente había significado. Lo que me había costado sentarme ahí y escuchar mi incapacidad de tener hijos convertida en entretenimiento de cena. Empecé un chat grupal con Victoria. Lo llamamos evidencia. Cada mensaje de la familia iba ahí, capturado y guardado. Cada mensaje de voz transcrito. Cada intento de manipulación documentado con marcas de tiempo. Mi abogada lo adoró. «La familia de tu esposo está construyendo tu caso por ti», dijo durante nuestra siguiente reunión. «Guarda todo». 2 semanas después de haberle entregado la carpeta a mi esposo, finalmente accedió a reunirse. Una cafetería, pública y neutral. Victoria vino conmigo, sentándose 2 mesas más lejos, fingiendo leer un libro. Mi esposo se veía terrible. Había perdido peso, no se había afeitado, tenía los ojos inyectados en sangre. «He estado pensando en todo», empezó, «y hablé con mi terapeuta». «¿Estás viendo un terapeuta?» Traté de mantener la sorpresa fuera de mi voz. «Sí, mamá lo sugirió».
Pensó que tal vez si obtenía ayuda profesional, verías que estoy intentando. Por supuesto, su madre estaba involucrada. ¿Y qué dijo tu terapeuta? Pregunté. Que podrías tener razón sobre algunas cosas. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. Lo de Navidad estuvo mal, lo veo ahora. Debería haberte defendido. Esperé. Tenía que haber más. Pero esto, gesticuló vagamente. Todo esto parece extremo. Dejarme, llevarte a mi hermana contigo, poner a toda la familia en mi contra. No me llevé a Victoria a ningún lado, dije en voz baja. Ella tomó su propia decisión igual que yo. Porque la convenciste. No, porque la familia de Gregorio la trata de la misma manera que tu familia me trata a mí. Y finalmente se dio cuenta. Mi esposo sacudió la cabeza. Estás tergiversando todo, haciéndonos sonar como monstruos. No somos perfectos, pero ninguna familia lo es. Saqué mi teléfono, abierto en una nota que había preparado. ¿Recuerdas mi cirugía? Por supuesto que la recuerdo. ¿Cuál fue la fecha? Dudó. Noviembre, finales de octubre, tal vez 18 de septiembre. ¿Recuerdas lo que dijo el doctor sobre el tiempo de recuperación? Otra pausa. 6 semanas, 12 semanas para recuperación completa, 16 para levantar objetos pesados, 24 antes de intentar cualquier actividad extenuante. Apenas tenía 8 semanas postoperatorias en la cena de Navidad. Miró hacia abajo a su café. ¿Recuerdas lo que te dije la noche antes de la cirugía cuando tenía miedo y estaba llorando? No lo recuerdo, admitió suavemente. Te dije que sentía como si estuviera perdiendo parte de mí misma, que estaba lamentando los hijos que nunca tendríamos, que estaba aterrorizada de no sentirme como una mujer completa nunca más. Lo miré directamente. Me dijiste que eso era tonto, que nunca quisimos hijos de todos modos, que debería concentrarme en los aspectos positivos. Eso no es, empezó. Lo tengo grabado, lo interrumpí. Estabas haciendo la cena. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina. Estabas cortando cebollas y dijiste que era tonto lamentar algo que nunca planeamos tener. Su cara se puso pálida. He estado grabando nuestras conversaciones por 8 meses, continué. No todos los días, solo las importantes. Aquellas donde sabía que necesitaría prueba más tarde de que no estaba loca, que no estaba exagerando, que mis sentimientos eran válidos y reales. Eso está mal, dijo. Grabarme sin permiso. España tiene leyes de consentimiento de ambas partes para grabaciones, acordé. Por eso te dije cada vez, dije, necesito grabar esta conversación, necesito recordar esto. Y cada vez dijiste que estaba bien, porque pensabas que estaba siendo dramática, que nunca las usaría realmente. No estoy segura de qué lo sorprendió más, que hubiera grabado o que hubiera dado permiso. Tengo 31 grabaciones, dije. Cada una es una conversación donde desestimaste mis sentimientos, minimizaste mi dolor, o elegiste la comodidad de tu familia sobre mi bienestar. Cada una está etiquetada con la fecha y el tema, y mi abogada tiene copias de todas. Me miró como si fuera una extraña. No entiendo, susurró. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? Me convertí en esta persona cuando me di cuenta de que tenía que protegerme de la persona que siempre has sido. Me levanté. He terminado con esta conversación. Mi abogada se pondrá en contacto sobre los procedimientos de divorcio. Espera. Me agarró la muñeca. Victoria estuvo ahí en segundos, su mano en su brazo. Suéltala. Soltó mi muñeca como si lo quemara. Esto es una locura. Ambas están locas. Salimos juntas, dejándolo sentado solo con café frío. En el auto, Victoria estaba temblando. Nunca había hecho eso antes, simplemente enfrentar a alguien así. ¿Cómo se sintió? Aterrador, admitió. Increíble. Regresamos al apartamento en silencio. Cuando llegamos, había una carta pegada a la puerta, entregada en mano, no enviada por correo. La letra de mi esposo. Adentro, había una sola página. He estado pensando en lo que dijiste. Tienes razón sobre todo. Lo siento. Te amo. Por favor, regresa a casa. Debajo de eso, había enumerado 3 terapeutas que había contactado, 2 consejeros matrimoniales que había investigado, una promesa de establecer límites con su familia, un compromiso de cambiar. Le entregué la carta a Victoria. ¿Qué piensas? La leyó cuidadosamente. Gregorio me envió algo similar ayer. 4 páginas sobre cuánto me ama, cómo haría cualquier cosa para arreglar esto. Y sacó su teléfono. Me mostró el mensaje. Era elocuente, sentido, prometía todo. Luego se desplazó hacia abajo a un mensaje que había enviado 2 horas después a su madre, pero accidentalmente se lo había enviado a Victoria también. Está siendo ridícula. Dale unos días y se calmará. Siempre lo hacen. Miré fijamente la pantalla. Siempre lo hacen. Sí, dijo Victoria en voz baja. Aparentemente, no soy su primera esposa en irse.
Su primer matrimonio terminó cuando ella se mudó. Regresó después de 3 semanas. Está siguiendo el mismo guión. Miré de nuevo la carta de mi esposo, la escritura cuidadosa, las promesas específicas, la lista de profesionales. Se sentía practicado, como si también lo hubiera hecho antes. Llamé a mi terapeuta esa noche, la que había estado viendo desde enero, sin decírselo a mi esposo. Le leí la carta. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó. ¿Qué es manipulación?, dije. ¿Qué está diciendo lo que piensa que necesito escuchar? ¿Crees que es capaz de un cambio real? Pensé en los 6 años que habíamos estado juntos, los patrones que había documentado, las grabaciones que había hecho. No, admití. No creo que vea algo malo en quién es. Solo ve consecuencias que no le gustan. Entonces tienes tu respuesta. Destrocé la carta esa noche. Hice un video de mí haciéndolo. Se lo envié sin comentario. Me llamó 29 veces en las siguientes 3 horas. No contesté ninguna. Victoria recibió una carta similar de Gregorio 2 días después. Quemó la suya en el fregadero de la cocina mientras la filmé. Enviamos ambos videos a nuestras abogadas. Mi abogada llamó a la mañana siguiente. Tu esposo ha contratado un abogado muy caro. Están alegando diferencias irreconciliables y quieren una división 50-50 de los bienes. Esperaba esto. El acuerdo prenupcial que había firmado hace 6 años era sólido. Dividiríamos todo por igual. Pero había una cosa que quería más que dinero. Las grabaciones, dije. Quiero permiso legal para usarlas para mi propia protección. Hubo una pausa. Va a ser complicado, pero si puedes probar que son necesarias para tu seguridad o bienestar, podríamos tener un caso. Empieza a construirlo, le dije. Durante el siguiente mes, la familia de mi esposo escaló. Su madre apareció en mi trabajo llorando en el vestíbulo. Seguridad tuvo que escoltarla afuera. La esposa de Andrés me acorraló en la tienda de comestibles, rogándome que reconsiderara, diciéndome que estaba destruyendo la relación de sus hijos con su tío. Documenté todo. Tomé fotos del auto de su madre en el estacionamiento de mi oficina. Grabé la conversación con la esposa de Andrés en mi teléfono, manteniéndolo visiblemente frente a mí todo el tiempo. Cada incidente fue a mi abogada. Cada mensaje, cada correo de voz, cada contacto no deseado. Mi esposo empezó a aparecer en lugares, en mi gimnasio, en mi cafetería favorita, en el parque donde caminaba cada mañana, siempre alegando que era coincidencia, siempre actuando sorprendido de verme. El esposo de Victoria le hizo lo mismo, siguiéndola al trabajo, esperando afuera de su edificio de oficinas, enviando flores a su escritorio todos los días con notas cada vez más desesperadas. Obtuvimos órdenes de restricción, ambas aprobadas dentro de una semana. La noche que se entregaron las órdenes de restricción, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Era la esposa de Andrés, Clarisa. Estaba llorando. Lo siento mucho, siguió diciendo. Lo siento tanto. ¿Por qué?, pregunté cuidadosamente. Por todo, por no hablar en Navidad, por acorralarte en la tienda, por creerles cuando dijeron que tú eras el problema. Esperé. Andrés hizo un chiste sobre mí anoche, continuó. En casa de sus padres, sobre cómo he subido de peso desde el bebé. Todos se rieron. Cerré los ojos. Podía imaginarlo perfectamente. La mesa del comedor, la crueldad casual, las risas. Tengo 7 meses posparto, susurró Clarisa. Aún me estoy sanando, y me hizo el chiste otra vez. ¿Cuántas veces ha pasado esto?, pregunté. Se quedó callada por un largo momento. Empecé a contar. Me detuve en 48. Y eso fue solo en el último año. ¿Has hablado con él sobre esto? Cada vez. Y cada vez dice que soy demasiado sensible, que solo está bromeando, que necesito relajarme. Las mismas palabras que había usado mi esposo. El mismo desestimar. Tengo una abogada, le dije. Si quieres su número. Lo tomó. 3 días después pidió la separación. Su madre me llamó, su voz temblando de rabia. Estás destruyendo mi familia. No estoy destruyendo nada, dije calmadamente. Solo soy la primera que se negó a fingir que todo estaba bien. Me colgó. Pero Clarisa no fue la última. Dentro de 2 semanas, recibí una llamada de la hermana de Gregorio. Había escuchado sobre el divorcio de Victoria, sobre la documentación, sobre la orden de restricción. ¿Podemos reunirnos?, preguntó. Creo que necesito ayuda. Su nombre era Beatriz. Había estado casada con su esposo por 11 años, 3 hijos, casa grande en los suburbios, vida perfecta desde afuera. Apareció en nuestro apartamento con un ojo morado mal cubierto con maquillaje. Me golpeé contra una puerta, dijo automáticamente, luego se detuvo. Eso es lo que le he estado diciendo a todos. La verdad es que mi esposo me pegó cuando le pedí que ayudara más con los niños. Victoria hizo té mientras Beatriz contó su historia. Años de aislamiento, control disfrazado de preocupación, ira enmascarada como bromas,
Violencia excusada como accidentes. Lo he estado documentando, dijo Beatriz en voz baja. Tengo fotos, registros médicos, una cuenta bancaria secreta. ¿Cuánto tiempo has estado planeando irte? Pregunté. 4 años, pero no sabía cómo. No conocía a nadie más que lo hubiera hecho. Miró alrededor de nuestro apartamento, vio los diplomas de Victoria colgados en la pared, notó mis libros de enfermería en el estante, observó nuestro espacio pequeño pero pacífico. Ambas parecen estar bien, dijo, como si realmente estuvieran viviendo en lugar de solo sobreviviendo. Algunos días son más difíciles que otros, admitió Victoria. Pero sí, estamos bien. Beatriz se quedó 3 horas. Le dimos los números de nuestras abogadas, la dirección del refugio de mujeres que Victoria había usado, información sobre recursos para sobrevivientes de violencia doméstica. Se fue con una carpeta propia, vacía, esperando ser llenada con su evidencia. 2 semanas después, llamó. Salí. Tengo a los niños y estamos seguros. Se había ido en medio de la noche mientras su esposo estaba en un viaje de negocios. Había llevado todo lo que había documentado a la policía, pidió divorcio y custodia completa simultáneamente. La familia de su esposo trató de contactarnos a mí, a Victoria, a Clarisa, culpándonos por arruinar otro matrimonio, por esparcir veneno, por convencer a sus mujeres de abandonar sus familias. Los bloqueamos a todos. Mi divorcio se finalizó un martes, 6 meses después de esa cena de Navidad. El juez había revisado todo, cada grabación, cada incidente documentado, cada pieza de evidencia que había recolectado. El abogado de mi esposo trató de argumentar que era vengativa, que había fabricado una narrativa para justificar dejar a un buen hombre. El juez escuchó 3 grabaciones, solo 3. Eso fue todo lo que necesitó. En la primera, mi esposo me dijo que estaba siendo dramática sobre mi dolor quirúrgico, que debería solo tomar ibuprofeno y dejar de quejarme. En la segunda, se rió mientras su padre hizo un comentario sobre cuánto me había descuidado desde la boda. En la tercera, estaba llorando por sentirme invisible en nuestro matrimonio. Me dijo que estaba siendo necesitada y hormonal. El juez me concedió todo lo que había pedido, incluyendo los derechos a mis grabaciones para mi propia protección y uso. Afuera del tribunal, mi esposo trató de acercárseme una última vez. Mi abogada se interpuso entre nosotros. Hemos terminado, le dijo firmemente. Toda comunicación futura pasa por mí. Me miró por encima de su hombro. Sus ojos estaban vacíos. Nunca quise lastimarte. Lo sé, dije. Ese es el problema. Me lastimaste sin siquiera intentarlo. Imagina lo que podrías haber hecho si realmente hubieras hecho un esfuerzo. Me alejé caminando y no miré atrás. El divorcio de Victoria se finalizó 3 semanas después. Ella también obtuvo todo lo que había pedido. La familia de Gregorio trató de luchar contra ello, pero la documentación de su aborto espontáneo y la respuesta de su familia fue devastadora. El de Clarisa tomó más tiempo. Andrés tenía más dinero para abogados, pero entre mi testimonio, el testimonio de Victoria y la propia evidencia de Clarisa, ganó custodia completa de su hija. El de Beatriz fue el más difícil. Su esposo luchó sucio, trató de alegar que era una madre inadecuada, que había fabricado el abuso, que se había vuelto violenta e inestable. Pero ella tenía fotos. Registros médicos de 12 visitas diferentes a emergencias en 6 años, testimonio de vecinos que habían escuchado las peleas, mensajes de texto donde su esposo la amenazaba si alguna vez se iba. Obtuvo custodia completa y una orden de restricción que duraría hasta que su hijo menor cumpliera 18 años. 8 meses después de esa cena de Navidad, las 4 estábamos sentadas en mi apartamento. Comida china para llevar esparcida por la mesa de centro. Niños durmiendo en las habitaciones. Victoria y yo habíamos convertido la segunda habitación en una especie de dormitorio para las veces cuando Clarisa o Beatriz necesitaban un lugar seguro. Deberíamos empezar algo, dijo Beatriz de repente. Algún tipo de recurso para otras mujeres. ¿Cómo qué? Preguntó Clarisa. ¿Una red, tal vez? Gesticuló Beatriz con sus palillos. Mujeres que han pasado por esto, que pueden ayudar a otras a documentar, escapar, reconstruir. Pensé en todos los mensajes que había recibido en los últimos meses de amigas, de mujeres que habían escuchado nuestras historias, todas haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo supieron cuándo irse? ¿Cómo recolectaron evidencia? ¿Cómo sobrevivieron? Podríamos llamarlo el Proyecto Evidencia, sugirió Victoria. Enseñar a las mujeres cómo documentar, cómo protegerse, cómo construir un caso. Empezamos pequeño, un grupo privado de Facebook, luego un sitio web con recursos, luego un fondo legal para mujeres que no podían costear abogados. En 6 meses, teníamos 200 miembros, mujeres compartiendo sus historias, su evidencia, sus planes de escape. Les enseñamos lo que habíamos aprendido, mantener múltiples copias de documentación, grabar conversaciones cuando fuera legal, tomar fotos con marcas de tiempo, guardar cada mensaje.
Las conectamos con abogadas que entendían, terapeutas especializadas en abuso doméstico, refugios que tenían espacio. Les mostramos que era posible irse, sobrevivir, reconstruir. La madre de mi esposo se enteró del proyecto Evidencia un año después del divorcio. Dejó una reseña en nuestro sitio web. Una estrella. Decía que estábamos destruyendo familias y poniendo a las mujeres contra sus esposos. La publiqué junto con la historia completa de esa cena de Navidad. La histerectomía, el chiste, las risas, la evidencia que había recolectado en 6 años. Se volvió viral. En una semana, teníamos 2000 nuevas miembros. Mujeres compartiendo historias similares, familias que las habían tratado como chistes, esposos que habían descartado su dolor, suegras que habían esperado que aceptaran la falta de respeto con una sonrisa. La sección de comentarios se llenó de historias, algunas peores que la mía, otras no tan malas, pero todas siguiendo el mismo patrón. Minimización, descarte, manipulación psicológica disfrazada de humor. Mi teléfono sonó constantemente. Solicitudes de entrevistas de podcasts, medios de noticias, revistas. Todos querían saber sobre la mujer que se documentó para salir del matrimonio. Dije que sí a 3 entrevistas, solo 3. Conté la historia simplemente, de manera factual, sin emoción, solo fechas y evidencia y grabaciones. La reacción fue inmediata. Grupos de derechos de los hombres llamándome vengativa. Blogs conservadores diciendo que estaba destruyendo familias tradicionales, mensajes anónimos diciéndome que moriría sola y miserable. Guardé cada amenaza. Las reenvié a la policía. Las agregué a una nueva carpeta etiquetada Prueba de por qué este trabajo importa. Pero por cada mensaje de odio, recibí 10 de mujeres agradeciéndome, diciendo que habían empezado a documentar también, que se habían dado cuenta de que no estaban locas, que habían encontrado el valor para irse. Clarisa dejó su trabajo en marketing y vino a trabajar con nosotras a tiempo completo. Construyó nuestro sistema de base de datos, organizó nuestros recursos, manejó nuestra red creciente de voluntarias. Beatriz, que había sido ama de casa por 11 años, regresó a la universidad para trabajo social. Empezó a liderar grupos de apoyo para mujeres planeando irse. Victoria usó su título de derecho para crear una guía legal, instrucciones paso a paso para documentación, qué evidencia se sostenía en corte, cómo protegerte legalmente. Seguí trabajando como enfermera, pero hice voluntariado 20 horas a la semana enseñando a mujeres sobre documentación médica, cómo fotografiar heridas apropiadamente, qué decirle a los doctores, cómo crear un rastro de papel. 2 años después de esa cena de Navidad, teníamos 10.000 miembros. Habíamos ayudado a 300 mujeres a dejar situaciones abusivas. Las habíamos conectado con abogadas, refugios, terapeutas, casas seguras. Habíamos salvado vidas. Mi ex esposo se contactó una vez durante este tiempo. Un mensaje a través de amigos mutuos. Quería disculparse, explicar, hacer enmiendas. Decliné. Algunas personas merecen cierre, le dije a Victoria. Pero no necesito su disculpa. Necesito que sea la historia de advertencia de alguien más. Ella entendió. Gregorio había intentado lo mismo. También Andrés. También el ex de Beatriz. Todos querían perdón, absolución, una oportunidad de reescribir la narrativa donde no eran los villanos. No se lo dimos. En cambio, seguimos construyendo. Lanzamos un podcast compartiendo historias de mujeres, un boletín con actualizaciones legales y recursos, capítulos regionales en 15 provincias. Nos asociamos con organizaciones de violencia doméstica, clínicas de asistencia legal, refugios de mujeres. Entrenamos voluntarias para reconocer señales de advertencia, para ayudar a mujeres a documentar de manera segura, para crear planes de escape. Nos convertimos en lo que habíamos necesitado cuando estábamos sentadas en esas mesas de cena, siendo told que éramos demasiado sensibles. En el 3er aniversario de esa cena de Navidad, conduje de regreso a mi viejo vecindario. Me estacioné frente a la casa que había compartido con mi ex esposo. Aún vivía ahí. Podía ver su auto en la entrada, luces encendidas en la sala. No sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni arrepentimiento. Abrí nuestro sitio web en mi teléfono. Me desplacé por las publicaciones más recientes. Mujeres celebrando sus finalizaciones de divorcio. Mujeres compartiendo promociones laborales que habían obtenido después de irse. Mujeres publicando fotos de sí mismas sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez en años. Esto era mejor que cualquier disculpa que pudiera darme. Conduje a mi apartamento donde Victoria estaba organizando una cena. Clarisa y Beatriz ya estaban ahí junto con 8 otras mujeres de nuestro capítulo local. Mujeres a las que habíamos ayudado, mujeres que nos habían ayudado. Comimos lasaña y contamos historias y reímos. Risa real, no del tipo que corta. Más tarde, después de que todos se habían ido, Victoria y yo nos sentamos en el balcón con té. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De irte cuando lo hiciste. Ni una vez, dije. ¿Tú?
Se quedó callada por un momento. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera intentado más, si le hubiera dado más oportunidades a Gregorio. Y luego recuerdo que le di 8 años. Son 2.920 oportunidades. No usó ninguna. Asentí. Nos sentamos en silencio cómodo, viendo las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró. Un mensaje en nuestro chat grupal. Una nueva miembro presentándose. Acababa de dejar a su esposo después de que hizo un chiste sobre su peso en una reunión familiar. Todos se habían reído. Bienvenida, escribí. Entendemos. ¿Estás segura aquí? En minutos, otras mujeres respondieron, compartiendo sus propias historias, ofreciendo recursos, extendiendo apoyo. Era por esto que lo habíamos hecho. ¿Por qué habíamos documentado todo? ¿Por qué nos habíamos ido? No por venganza. No para destruir familias, sino para mostrar a otras mujeres que podían sobrevivir, que podían irse, que podían reconstruir, que ya no tenían que ser el chiste. 4 años después de esa cena de Navidad, el proyecto Evidencia tenía 50.000 miembros en todas las provincias. Habíamos abierto 3 casas seguras, lanzado un fondo legal que había ayudado a 1.200 mujeres a costear abogadas de divorcio, publicado un manual que había sido descargado 300.000 veces. Habíamos sido presentadas en periódicos nacionales, en la radio, en revistas. Pero el logro del que estaba más orgullosa era más simple. Habíamos creado un espacio donde las mujeres podían decir su verdad y ser creídas, donde podían decir, esto me lastimó, y nadie les decía que estaban exagerando, donde podían irse y saber que no estaban solas. Mi ex esposo se volvió a casar. Me enteré a través de conocidos mutuos. Era más joven, más callada, me recordaba a quien había sido a los 25. Esperaba que estuviera bien. Esperaba que hubiera cambiado, aunque lo dudaba. Pero si alguna vez nos necesitaba, estaríamos ahí. Andrés se divorció otra vez. Su tercer matrimonio duró 18 meses. Clarisa me dijo que su nueva ex esposa se había unido a nuestra organización. Tenía su propia carpeta de evidencia. Gregorio se mudó al otro lado del país. La última vez que supe, estaba comprometido. Victoria no preguntó por detalles. El ex de Beatriz estaba en prisión. Violación de la orden de restricción. Luego asalto. Había tratado de llevarse a los niños de la escuela. Una maestra había intervenido y llamado a la policía. La había atacado. Recibió 8 años. Las mujeres de nuestra organización celebraron cuando nos enteramos. No porque quisiéramos venganza, sino porque significaba que los hijos de Beatriz estaban seguros. Por al menos 8 años, podrían crecer sin su violencia. En el 5º aniversario, organizamos nuestra primera conferencia. 500 mujeres se reunieron en un salón de hotel. Sobrevivientes compartiendo sus historias. Abogadas enseñando estrategias de documentación. Terapeutas liderando talleres de sanación. Di el discurso de apertura, conté mi historia una vez más. La cena de Navidad, el chiste, las risas, la evidencia. Pero esta vez, también hablé sobre lo que vino después. El apartamento que amaba, el trabajo que me daba propósito, las mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Hablé sobre Victoria, sentada en la primera fila, que había tomado su dolor y lo había convertido en una carrera ayudando a otras. Acababa de ser promovida a socia senior en un bufete especializado en derecho familiar. Hablé sobre Clarisa, manejando nuestras operaciones con la misma habilidad que había usado en marketing corporativo. Acababa de firmar un contrato de libro para contar nuestra historia. Hablé sobre Beatriz, que se había graduado con su maestría y ahora trabajaba en un refugio de mujeres. Había ayudado a 200 mujeres a escapar de situaciones abusivas solo en el último año. Y hablé sobre las miles de mujeres en esta sala y en línea que habían encontrado el valor para documentar su verdad, para confiar en su instinto, para irse cuando quedarse se volvió más peligroso que irse. No somos amargas, les dije. No estamos rotas, somos libres. La ovación de pie duró 4 minutos. Después, las mujeres hicieron fila para hablarnos, para compartir sus historias, para hacer preguntas, para dar las gracias. Una mujer, tal vez de 60 años, esperó hasta el final. Se me acercó cuidadosamente como si pudiera desaparecer. He estado casada por 35 años, dijo en voz baja. Pensé que era demasiado tarde para mí, que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde, le dije. Me mostró su teléfono. Había empezado a documentar 3 meses atrás. Ya tenía 40 páginas. Me voy el próximo mes, dijo. Quería decírtelo porque si no hubieras compartido tu historia, aún pensaría que esto es normal, que todos los matrimonios son así. La abracé, le di nuestra lista de recursos. La conecté con Beatriz para apoyo de consejería. 6 semanas después, me envió una foto. Ella en un nuevo apartamento, sonriendo, libre. De eso se trataba todo. No las conferencias o la cobertura de prensa o la membresía creciente, sino esa mujer y las miles como ella,
a quienes les habían dicho que eran demasiado sensibles, demasiado dramáticas, demasiado, que finalmente habían aprendido que estaban bien, y que el problema nunca fueron ellas. El año 6 trajo crecimiento inesperado. Lanzamos en Canadá, luego Australia, luego Reino Unido. Resultó que las familias despectivas y las parejas manipuladoras no eran únicamente estadounidenses. Contratamos personal, una directora de tiempo completo, coordinadoras legales, una terapeuta informada en trauma, una gerente de redes sociales que era ella misma una sobreviviente. Nos mudamos a una oficina real, no elegante, pero nuestra, con salas de conferencias para grupos de apoyo, y una biblioteca de recursos y un espacio seguro para mujeres planeando sus salidas. Reduje mis horas de enfermería a medio tiempo. Pasé la mayoría de mis días en el proyecto Evidencia. Se había vuelto más que una organización sin fines de lucro. Era un movimiento. Pero nunca perdimos de vista por qué empezamos. Cada nueva iniciativa, cada programa, cada recurso. Todo se remontaba a esa cena de Navidad, a entender lo que significaba ser descartada por las personas que se suponía te amaban más. Mi ex esposo trató de hacer cerrar el sitio web, alegó que era difamación, que estaba mintiendo sobre él, que nuestro divorcio era su asunto privado. Su abogado envió cartas de cese y desista, amenazó con demandas. Nuestra abogada envió copias del decreto de divorcio, las grabaciones, la evidencia documentada. Les recordó que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Lo abandonaron, pero el intento me dijo todo lo que necesitaba saber. Aún no entendía. Aún pensaba que el problema era que había contado a la gente lo que pasó, no que hubiera pasado en absoluto. Algunos hombres nunca aprenden. Victoria se comprometió. Con una mujer que había conocido en una conferencia legal, alguien que escuchaba cuando hablaba, que recordaba las fechas importantes, que trataba su dolor como válido. La boda fue pequeña, solo amigos cercanos y familia elegida. Ningún pariente biológico del lado de Victoria. Había cortado lazos con todos ellos. Gregorio había tratado de aparecer de todos modos. Seguridad lo escoltó afuera antes de que pasara del estacionamiento. Fui la dama de honor. En mi discurso, hablé sobre cómo Victoria había entrado a mi apartamento 6 años atrás, con nada más que una maleta y su verdad. Cómo se había reconstruido pieza por pieza. Cómo había convertido su dolor en poder. Cómo había ayudado a cientos de otras mujeres a hacer lo mismo. No había un ojo seco en la sala. El libro de Clarisa salió más tarde ese año. Lo había escrito como memorias, pero era realmente una guía. Cómo reconocer manipulación, cómo documentar abuso, cómo irse de manera segura. Llegó a la lista de bestsellers en la segunda semana. La reacción fue predecible. Reseñas llamándola mentirosa. Mensajes diciendo que había destruido la vida de Andrés sin razón. Acusaciones de que estaba lucrándonos del victimismo. Pero por cada comentario de odio, había 10 de mujeres que decían que el libro las había salvado, que habían visto sus propias vidas en sus páginas, que se habían dado cuenta de que necesitaban irse. Andrés trató de demandarla por difamación también. No llegó a ningún lado. Todo en su libro estaba documentado, fechado, verificado. La verdad estaba de su lado. Beatriz empezó un programa para niños de violencia doméstica, enseñándoles que lo que habían presenciado no era normal, que no tenían que repetir los patrones de sus padres. Sus propios hijos estaban prosperando. La terapia había ayudado. También la distancia de su padre. Ya no preguntaban por él. La mayor, ahora de 13, le dijo a Beatriz que quería ser abogada cuando creciera. Para ayudar a gente como su mamá había sido ayudada. Beatriz lloró cuando me lo dijo. Lágrimas felices. Habíamos roto el ciclo, no solo para nosotras mismas, sino para la próxima generación. El año 7 fue más silencioso. Mantuvimos nuestros programas, ayudamos a nuestros miembros, seguimos creciendo constantemente. Regresé a la universidad, obtuve mi maestría en trabajo social, quería ser más efectiva en el trabajo que estaba haciendo. Victoria tomó un caso importante. Una mujer cuyo esposo había documentado 15 años de abuso financiero, control disfrazado de protección, manipulación enmascarada como cuidado. Victoria no solo ganó, sino que demolió el caso de la oposición tan completamente, que el juez lo usó como ejemplo en decisiones posteriores. Clarisa escribió su segundo libro, enfocado en reconstruir después de irse. Cómo confiar otra vez, cómo ser madre soltera, cómo encontrarte cuando has pasado años siendo la esposa de alguien. Beatriz fue promovida a directora de su refugio. Había ayudado a asegurar financiamiento para una nueva ala. Camas para 20 mujeres y niños más. Todas estábamos sanando, creciendo, convirtiéndonos en más de lo que habíamos sido cuando nos sentábamos en esas mesas de cena y tragábamos nuestro dolor. En el 8º aniversario de esa cena de Navidad, pasé por la casa de mi ex esposo otra vez. Se había vuelto un ritual, un recordatorio de qué tan lejos había llegado.
La casa se veía diferente. Pintura nueva, cortinas diferentes, un auto diferente en la entrada. No el suyo. Lo busqué después. La había vendido 6 meses atrás. Se había mudado a una región diferente. No sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación, nada. Era solo un hombre que me había lastimado una vez, que me había enseñado que podía sobrevivir ser lastimada, que me había mostrado que era más fuerte de lo que sabía. No necesitaba saber a dónde había ido o qué estaba haciendo. Tenía mi propia vida ahora. Esa noche, me encontré con Victoria, Clarisa y Beatriz en nuestro restaurante favorito. Tratábamos de hacer esto una vez al mes, solo nosotras 4, las que habían empezado todo. Pedimos demasiada comida y compartimos historias y reímos hasta que nos dolían las caras. Beatriz nos mostró fotos de la fiesta de cumpleaños de su hija menor. Una fiesta normal, pastel y regalos y felicidad, sin caminar en cáscaras de huevo, sin esperar explosiones. Victoria habló sobre su viaje de aniversario con su esposa. 2 semanas en Italia, descanso real, alegría real. Clarisa compartió el primer capítulo de su tercer libro, este sobre las mujeres a las que habíamos ayudado, sus historias, sus triunfos, sus viajes continuos. Y les conté sobre el mensaje que había recibido esa mañana de la mujer que había esperado hasta el final de nuestra primera conferencia. La de 60 años que pensó que era demasiado tarde. Había enviado una foto de sí misma en la graduación de su nieta. Su exesposo no estaba en la foto, pero ella estaba sonriendo, realmente sonriendo. Libre por 3 años ahora, había escrito. Mejor decisión que jamás tomé. Gracias por mostrarme que era posible. Por eso hicimos esto, dijo Victoria suavemente. Por mensajes como ese. Alzamos nuestras copas a la libertad, a la verdad, a las mujeres que nos creyeron cuando dijimos que irse era posible. A la supervivencia, al otro lado. 9 años después de esa cena de Navidad, el proyecto Evidencia había evolucionado a algo que nunca podría haber imaginado. Teníamos capítulos en 12 países. Habíamos ayudado a más de 5.000 mujeres a dejar situaciones abusivas. Nuestro fondo legal había distribuido 3 millones de euros en becas. Pero más que eso, cambiamos la conversación. Las mujeres hablaban abiertamente sobre abuso emocional ahora, sobre manipulación, sobre las pequeñas crueldades que se sumaban a algo insoportable. Estaban documentando, grabando, tomando fotos, creando rastros de papel. Estaban confiando en sí mismas. Fui invitada a hablar en universidades, en conferencias, en eventos corporativos sobre acoso laboral. Siempre conté la misma historia. La cena de Navidad, el chiste, la evidencia. Pero también hablé sobre lo que vino antes. Los años de pequeños descartes, la erosión gradual de mi autoestima, la manera en que había aprendido a hacerme más pequeña para mantener la paz. Y hablé sobre el momento en que decidí que había terminado. Cuando empecé a documentar en lugar de dudar de mí misma. Ese momento, les dije, fue cuando todo cambió. No cuando me fui. No cuando pedí el divorcio, sino cuando decidí que mi verdad importaba lo suficiente como para grabarla. Mujeres jóvenes se me acercaban después, me contaban sobre novios que las hacían sentir locas, familias que descartaban sus sentimientos, lugares de trabajo que toleraban acoso. Les daba el mismo consejo que Victoria me había dado. Documenta todo. Confía en tu instinto. No estás exagerando. La mayoría se veía aliviada, como si hubieran estado esperando permiso para confiar en sí mismas. Ese permiso era algo que podía dar ahora, algo que había aprendido a darme a mí misma. La madre de mi ex esposo murió ese año. Me enteré por redes sociales. El obituario mencionó a sus 3 hijos, sus nietos, su trabajo de caridad. No mencionó a las nueras que había perdido, la familia que había ayudado a fracturar, las mujeres a quienes había enseñado a aceptar falta de respeto. No fui al funeral. Tampoco Victoria ni Clarisa, pero sí envié flores, lirios blancos, con una tarjeta que decía simplemente: espero que hayas encontrado paz. Lo decía en serio. Ya no cargaba ira por ella. Solo tristeza de que había pasado toda su vida enseñando a las mujeres a ser más pequeñas, que nunca entendió el daño que había hecho. Andrés me llamó una semana después del funeral. Casi no contesté. Quería disculparme, dijo. Su voz era diferente. Más callada, más vieja. ¿Por qué? Por el chiste, por todo. La muerte de mamá me hizo pensar en... Hizo una pausa. En la familia que podríamos haber sido, si hubiera sido diferente. Esperé. Estoy en terapia ahora, continuó. Mi hija no me habla. Mis exesposas no me dejan acercarme a los nietos. Estoy tratando de entender por qué. Espero que la terapia te ayude, dije. Realmente lo espero. ¿Piensas que Clarisa alguna vez hablaría conmigo? Solo una vez. No, dije firmemente. Ella siguió adelante. Tú también deberías. Colgué. Parte de mí se sintió mal. Sonaba genuino, como si realmente estuviera tratando de cambiar.
Pero no era mi trabajo absolverlo o convencer a Clarissa de darle otra oportunidad. Había tenido oportunidades, miles de ellas. Las había desperdiciado todas. Llamé a Clarissa de todos modos. Le conté sobre la conversación. ¿Quieres hablar con él?, pregunté. No, dijo inmediatamente. Pasé 8 años tratando de arreglarlo. Es suficiente tiempo para una vida. Estuve de acuerdo. Algunas personas merecían segundas oportunidades. Andrés ya había tenido la suya. El año 10 trajo un documental. Un cineasta se había acercado a nosotras sobre contar nuestra historia. Habíamos dicho no inicialmente. Demasiado invasivo, demasiado expuesto. Pero luego nos dimos cuenta de que esto podría alcanzar a gente que nuestro sitio web nunca haría. Mujeres que aún no buscaban ayuda, que no sabían que la necesitaban. Acordamos con condiciones. No nombres reales para nadie, excepto nosotras. No filmación de nuestras casas actuales. No información que pudiera poner en peligro a las mujeres que ayudábamos. El cineasta pasó 6 meses con nosotras. Entrevistó a 30 mujeres de nuestra red. Asistió a grupos de apoyo y consultas legales y nuestra conferencia anual. El resultado fue poderoso, crudo, honesto. Se estrenó en Sundance. Ganó el premio del público. Luego fue a Netflix. En una semana estaba en tendencia. Millones de personas viendo. Nuestra membresía explotó. También nuestro financiamiento. Donaciones llegaron de gente que nunca había oído de nosotras antes. Tuvimos que contratar más personal, rentar una oficina más grande, crear sistemas para manejar el volumen. Fue abrumador, agotador, a veces aterrador, pero estaba funcionando. Estábamos alcanzando mujeres que nos necesitaban, que habían estado sufriendo en silencio, pensando que estaban solas. El documental también trajo más reacción negativa, amenazas de muerte, intentos de doxing, grupos de derechos de los hombres protestando afuera de nuestra oficina. Contratamos seguridad, instalamos cámaras, creamos protocolos de seguridad. Traté de no pensar en la ironía de que habíamos creado una organización para ayudar a las mujeres a escapar de hombres abusivos y ahora necesitábamos protección de hombres abusivos que estaban enojados porque existíamos. Pero seguimos porque por cada amenaza recibíamos 100 mensajes de mujeres que decían que habíamos salvado sus vidas. Esa matemática valía la pena. Mi ex esposo vio el documental. Lo sé porque me envió un correo después. No me di cuenta de qué tan malo era, escribió. Genuinamente pensé que estabas exagerando. Lo siento, por lo que vale. Leí el correo 3 veces. Consideré responder. Decidí no hacerlo. Su disculpa no era para mí, era para él. Para poder sentirse mejor sobre sí mismo, para poder decirle a su terapeuta que lo había intentado. No la necesitaba. Había pasado 10 años construyendo algo significativo de los restos de nuestro matrimonio. Había ayudado a miles de mujeres. Había creado un legado que importaba. Su disculpa no podía agregar a eso, y su falta de una no podía disminuirlo. Borré el correo y regresé al trabajo. 11 años después de esa cena de Navidad, Victoria me llamó con noticias. Estaba embarazada. La fertilización in vitro había funcionado. Estoy aterrorizada, admitió. ¿Qué tal si arruino esto? ¿Qué tal si me vuelvo como mi madre? No lo harás, le dije. Sabes cómo se ve el daño. Harás todo en tu poder para evitarlo. Tuvo una hija. La llamó Esperanza. No sutil, pero perfecto. Estuve ahí para el nacimiento. Sostuve la mano de Victoria. Corté el cordón. La vi convertirse en madre. Fue gentil con Esperanza, paciente, presente, todo lo que su propia madre no había sido. Cuando Esperanza tenía 6 meses, Gregorio trató de contactar. Envió un mensaje a través de abogados pidiendo conocer a su exesposa y su nueva familia. La respuesta de Victoria fue simple. No. No tenía derecho legal de contactarla. Habían estado divorciados por más de una década. Había renunciado a cualquier reclamo a su vida cuando había acordado los términos. Lo intentó 2 veces más. Cada vez la respuesta fue no. Finalmente se rindió. Clarissa se volvió a casar con un maestro de preparatoria que había conocido a través de amigos mutuos. Alguien amable. Alguien que recordaba su orden de café y preguntaba sobre su día. Alguien que la hacía reír sin hacerla el chiste. La boda fue hermosa, pequeña e íntima. Solo la gente que había estado ahí para su reconstrucción. La vi bailar con su nuevo esposo, y vi felicidad real. El tipo que no era performativo o forzado. El tipo que nunca había tenido con Andrés. La menor de Beatriz fue a la universidad, beca completa, planeando estudiar Derecho como su hermana mayor. Ambas hijas de Beatriz querían trabajar en Derecho familiar para ayudar a mujeres como su madre. El ciclo estaba roto. No solo roto, sino transformado. Dolor convertido en propósito. Trauma en advocacy. Esa fue la verdadera victoria. No los divorcios o las órdenes de restricción o las batallas legales ganadas, sino la próxima generación creciendo diferente, más saludable, libre.
El año 12 trajo nuevos desafíos. El financiamiento se volvió más difícil de asegurar cuando la popularidad del documental se desvaneció. Perdimos 2 donantes importantes por la recesión. Tuvimos que hacer recortes, despedir personal, reducir programas. Fue devastador. Habíamos trabajado tan duro para construir esto, para ayudar a tantas personas. Pero nos adaptamos, encontramos nuevas fuentes de financiamiento, nos volvimos creativas con recursos, dependimos más de voluntarias. Sobrevivimos porque eso era lo que hacíamos. Lo que siempre habíamos hecho. Sobrevivir. Cumplí 40 ese año. Lo pasé con Victoria, Clarisa y Beatriz. Nosotras 4 en una cabaña en las montañas. Sin teléfonos, sin trabajo, solo nosotras. Hablamos sobre los últimos 12 años, sobre qué tan lejos habíamos llegado, sobre las vidas que habíamos construido de la nada. ¿Alguna vez se arrepienten?, preguntó Beatriz. No de irse, sino de hacerlo tan público, de construir todo esto. Nunca, dije. ¿Ustedes? Todas sacudieron sus cabezas. Este es el trabajo de mi vida, dijo Victoria. Ayudar a otras mujeres, es para lo que estaba destinada. Clarisa estuvo de acuerdo. Mis libros han alcanzado millones. Si incluso una fracción de ellas dejó malas situaciones por lo que escribí, valió la pena. Beatriz nos miró. Estaba aterrorizada la noche que me fui. Pensé que mi vida había terminado. Sonrió. Resulta que apenas estaba comenzando. Alzamos nuestras copas a nuevos comienzos, a las vidas que habíamos elegido, al trabajo que nos daba propósito, a la libertad. El año 13 fue más silencioso. Mantuvimos nuestros programas, ayudamos a nuestros miembros, mantuvimos la organización funcionando. Empecé a salir con alguien. Primera vez desde el divorcio, un compañero enfermero con quien había trabajado por años. Alguien paciente y amable. Alguien que escuchaba cuando hablaba, que recordaba detalles, que nunca me hacía el chiste. Fue extraño al principio, aprender a confiar otra vez, ser vulnerable sin documentar todo. Pero también fue bueno. Sanación de maneras que no había esperado. La hija de Victoria cumplió 3 años, inteligente y curiosa y amada, creciendo en una casa donde los sentimientos eran válidos y las voces escuchadas. Todo lo que Victoria no había tenido, todo lo que estaba determinada a dar. Clarisa publicó su 4.º libro, ficción, pero basado en historias reales de mujeres a las que habíamos ayudado. Se volvió bestseller. Clubes de lectura lo leyeron, premios literarios lo nominaron. Comenzó conversaciones sobre manipulación, sobre gaslighting, sobre las maneras sutiles en que el abuso se manifiesta. Beatriz fue nombrada directora de la Coalición Regional contra Violencia Doméstica, supervisando programas en 8 provincias. Había llegado tan lejos de la mujer que había aparecido en mi apartamento con un ojo morado y un plan secreto. Todas lo habíamos hecho. 14 años después de esa cena de Navidad, una reportera llamó. Estaba escribiendo una pieza retrospectiva. ¿Dónde están ahora? Acepté una entrevista. También Victoria, Clarisa y Beatriz. Nos encontramos en nuestra oficina. Contamos nuestras historias otra vez. Hablamos sobre el trabajo, el impacto, la necesidad continua. El artículo salió un mes después, primera plana de la revista dominical. Trajo una nueva ola de atención. Más mujeres contactando, más donaciones llegando, más oportunidades para expandir. Volvimos a contratar al personal que habíamos despedido. Lanzamos nuevos programas, abrimos 2 casas seguras más. El trabajo continuó porque siempre lo haría. Mientras las mujeres fueran descartadas y disminuidas y tratadas como chistes, seríamos necesarias. Ese pensamiento debería haber sido depresivo. No lo fue. Fue clarificador. Este era mi propósito. Nuestro propósito. No arreglar todo, sino ayudar a quien pudiéramos, una mujer a la vez. 15 años después de esa cena de Navidad, regresé al restaurante donde había pasado. El lugar había cambiado de dueños, nuevos propietarios, menú diferente, pero me senté en la misma mesa, pedí cena, recordé el chiste, las risas, el silencio después. El momento en que me di cuenta de que estaba sola en mi matrimonio, y el momento en que decidí hacer algo al respecto. Esa decisión había cambiado todo. No solo para mí, sino para miles de mujeres. Pensaba en mi ex esposo a veces. Me preguntaba si alguna vez había entendido realmente lo que había perdido. No yo específicamente, sino la oportunidad de ser mejor. Esperaba que sí, por su bien, por quien fuera que estuviera con él ahora. Pero principalmente no pensaba en él para nada. Era un capítulo en mi historia, uno importante, pero no todo el libro. Todo el libro era sobre lo que vino después. La vida que había construido, el trabajo que había hecho, las mujeres a las que había ayudado, la familia que había elegido. Esa era la historia real, no el irse, sino lo que había construido después de irme. Pagué mi cuenta, dejé una propina generosa, salí al aire fresco de la noche. Mi pareja estaba esperando en el auto. Íbamos a casa de Victoria para cenar. Su esposa estaba cocinando.
Esperanza nos mostraría su arte más reciente. Clarisa y Beatriz se unirían a nosotras más tarde. Esta era mi vida ahora, llena de gente que me valoraba, que me escuchaba, que nunca me hacía sentir pequeña. Había tomado 15 años llegar aquí, miles de horas de terapia y documentación y batallas legales y reconstrucción. Pero estaba aquí, libre, feliz, completa. La cena de Navidad se sentía como toda una vida atrás. En cierto modo, lo era. Era una persona completamente diferente ahora, más fuerte, más sabia, sin miedo. Mientras me subía al auto, mi pareja preguntó, ¿cómo estuvo regresar ahí? Pensé en ello. Bien, dije finalmente. Me recordó qué tan lejos he llegado. Sonrieron. Has llegado bastante lejos. Lo había hecho. Todas lo habíamos hecho. Victoria y Clarisa y Beatriz y yo, y las miles de mujeres que se unieron a nosotras en el camino. Habíamos empezado con un chiste en una cena de Navidad, un momento de crueldad casual que abrió algo, y lo habíamos convertido en un movimiento, un salvavidas, una promesa a otras mujeres de que también podían sobrevivir, que podían irse, que podían reconstruir, que podían prosperar. 15 años después, esa promesa aún se estaba cumpliendo, se cumpliría mientras fuéramos necesarias. Y a juzgar por los mensajes inundando nuestra bandeja de entrada todos los días, aún éramos muy necesarias. Así que seguiríamos documentando, seguiríamos enseñando, seguiríamos ayudando, una mujer a la vez, una historia a la vez, un plan de escape a la vez, hasta que cada mujer supiera su valor, hasta que cada mujer confiara en su verdad, hasta que cada mujer entendiera que no tenía que ser el chiste. Ese era el trabajo. Esa era la misión. Por eso habíamos empezado el proyecto Evidencia 15 años atrás, en un pequeño apartamento con nada más que nuestras historias y nuestras cicatrices. Y por eso seguiríamos por los próximos 15 años y los siguientes y los siguientes. Porque algún trabajo nunca termina. Solo evoluciona, crece, alcanza nueva gente. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.